El sol de la tarde bañaba en tonos dorados la majestuosa avenida Paseo de la Reforma. Los rayos atravesaban las torres de vidrio y acero, reflejándose como espejos en movimiento, cuando un automóvil negro de cristales oscurecidos se detuvo frente al histórico Teatro Metropolitan. De aquella puerta se abrió paso una figura conocida por generaciones Lucero, o como la llaman millones, la novia de América. Llevaba puestos unos lentes oscuros y una blusa blanca de corte sencillo, pero en ella hasta la sencillez adquiría un aire de elegancia. A su alrededor sus escoltas formaron un pasillo improvisado que la condujo hasta la entrada. Faltaban todavía 5 horas para que comenzara el concierto, pero Lucero tenía una costumbre imposible de abandonar siempre ser la primera en llegar. Era junio de 2025, y con 55 años seguía siendo uno de los rostros más reconocibles y queridos de México. «Señora Lucero, las pruebas de sonido comienzan en 30 minutos», le recordó Joaquín, su asistente personal desde hacía casi una década, mientras avanzaban por los pasillos rumbo a los camerinos. «Perfecto», respondió ella con esa voz que millones identificarían al instante. «¿Alguna novedad con la lista de canciones?» «Ninguna, todo sigue igual. Arrancamos con Electricidad y cerramos con Cuéntame como siempre». Lucero asintió con satisfacción. Podía tener decenas de éxitos, pero sabía que esas 2 canciones tocaban fibras muy profundas en el corazón de su público. Al llegar a su camerino sintió la vibración de su teléfono. Un mensaje iluminaba la pantalla, era de su hija Lucerito, que a sus 9 años ya trazaba con paso firme su propia carrera artística. «Mucha suerte esta noche, mamá, te amo». Lucero sonrió. En ese instante comprendió que los años le habían enseñado a valorar más esos pequeños gestos de amor que los aplausos de un estadio lleno. Se dejó caer en el sillón, cerró los ojos por unos segundos y respiró hondo. La gira Eternas. Melodías llevaba ya 3 intensos meses recorriendo cada rincón del país. El cansancio se acumulaba en su cuerpo, sí, pero la adrenalina de cada presentación seguía intacta como si fuera la primera vez. Unos golpecitos en la puerta la hicieron volver en sí. «Adelante», dijo incorporándose. Era Emilia, la responsable de relaciones públicas. Su rostro, normalmente sereno, mostraba cierta inquietud. «Lucero, disculpa la interrupción, pero tengo una situación especial». «¿Qué ocurre?» «Es sobre una petición que llegó hace 3 días. No le habíamos dado prioridad, pero creo que merece tu atención». Emilia extendió una tableta. En la pantalla había un correo electrónico. Lucero lo leyó con calma, pero a medida que avanzaba su gesto fue cambiando. El mensaje estaba firmado por Teresa Vázquez, jefa de enfermeras del Hospital General Dr. Eduardo Liceaga, a escasos kilómetros de allí. Contaba la historia de un paciente de 78 años, Roberto Juárez. Diagnosticado con un cáncer terminal, los médicos le habían dado apenas unas semanas de vida. Viudo sin hijos, Roberto había sido un admirador fiel de Lucero desde los años 80. Entre sus pocas pertenencias, las enfermeras habían hallado recortes de revistas, boletos amarillentos, de conciertos pasados y un viejo casete gastado de tanto escucharlo. Ha preguntado varias veces si podría conocerla antes de partir. Entendemos si no es posible por su agenda. Lucero levantó la mirada de la pantalla. Durante décadas había recibido cientos de solicitudes similares, pero aquella historia tenía algo distinto, algo que tocaba una fibra muy profunda. «¿Dónde está exactamente ese hospital?», preguntó. «A unos 15 minutos por Reforma», respondió Emilia, sorprendida por su reacción inmediata. «¿Y cómo está mi agenda después de la prueba de sonido?». «Tienes 2 horas libres antes de maquillaje y vestuario». Lucero asintió devolviendo la tableta. «Llama al hospital, diles que voy después de las pruebas». Emilia parpadeó incrédula. «¿Estás segura? Con la presentación de esta noche pensé que preferirías descansar». «Estoy segura. Si a este hombre le quedan tan pocos días, no puedo darme el lujo de esperar». La prueba de sonido se desarrolló como siempre impecable profesional. Lucero revisó cada detalle con una precisión quirúrgica. Nadie en su equipo dudaba, no se le escapaba ni la más mínima falla en la ecualización o en las luces.
Finalmente dio su aprobación. Eran casi las 4 de la tarde. «El auto está listo», le informó Joaquín. «Te esperamos aquí a las 6 en punto». «Perfecto, gracias», respondió ella tomando un sorbo de agua. Emilia ya había confirmado con el hospital. «Todo listo. La jefa de enfermeras la recibirá en la entrada principal». Lucero asintió y se dirigió a la salida trasera donde el mismo vehículo negro la aguardaba. Durante el trayecto miró por la ventana el bullicio de la Ciudad de México. Aunque había nacido y crecido allí, la capital siempre encontraba la manera de sorprender la caótica y vibrante, cambiante y eterna ciudad. El Hospital General Eduardo Liceaga apareció a lo lejos imponente, cargado de historia, testigo silencioso de incontables batallas entre la vida y la muerte. Cuando el auto se detuvo, Lucero vio a una mujer de mediana edad de uniforme blanco esperándola en la entrada. «Buenas tardes, soy Teresa Vázquez». Se presentó la enfermera con una sonrisa nerviosa. «Es un honor tenerla aquí, señora Lucero». «El honor es mío», respondió ella con sinceridad. «Gracias por contactarme». En ese instante, lo que parecía un día rutinario de gira estaba a punto de transformarse en uno de esos momentos capaces de marcar una vida entera. Teresa avanzaba por los pasillos del hospital con paso decidido, aunque sus ojos revelaban cierta emoción contenida. A su lado Lucero caminaba con serenidad, y aunque la enfermera intentaba ser discreta, era imposible que la artista pasara desapercibida. A cada metro el murmullo crecía, pacientes que levantaban la vista desde sus camas, médicos que detenían su andar apresurado. Enfermeras que se sorprendían al reconocer esa silueta inconfundible. Algunos sonreían con incredulidad, otros apenas podían contener las lágrimas. Y ella, consciente de la atención que despertaba, respondía con gestos cálidos y amables, pero mantenía firme el paso. Sabía que cada segundo era valioso. «Don Roberto no sabe que usted viene», explicó Teresa mientras subían en el ascensor rumbo al tercer piso. «Temíamos darle falsas esperanzas, y que luego, si no podía concretarse, el golpe fuera mayor». Lucero asintió, comprendiendo de inmediato la prudencia. Hicieron bien. «¿Cómo se encuentra hoy?» «Podría decirse que es un día bueno», contestó Teresa con voz serena. «Está consciente, habla con claridad, y su dolor ha disminuido un poco en comparación con ayer». El ascensor se detuvo. Al abrirse las puertas se reveló un pasillo iluminado por luces blancas de paredes pintadas en un verde pálido que parecía desvanecerse con el tiempo. En el aire flotaba ese olor peculiar que comparten todos los hospitales, una mezcla de antiséptico, medicamentos y ese rastro indefinible de esperanza y desconsuelo. Caminaron unos metros hasta detenerse frente a la puerta marcada con el número 307. Teresa tocó suavemente. «Don Roberto, ¿puedo pasar? Traigo una sorpresa para usted». Desde dentro se oyó una voz débil, apenas un susurro adelante. «¿Teresa entró, pan?» «Primero». Lucero respiró profundo como preparándose para un momento que intuía trascendental y luego cruzó el umbral. La habitación era pequeña, sobria, pero limpia. Una ventana dejaba colarse los últimos rayos de la tarde dibujando rectángulos dorados sobre el suelo encerado. En la cama, rodeado de sábanas impecablemente blancas, yacía Roberto Juárez. Lo primero que llamó la atención de Lucero fueron sus ojos. Oscuros, grandes, hundidos por el desgaste de la enfermedad, pero aún vivos, aún atentos. Su piel cetrina contrastaba con la almohada, y el cabello completamente blanco enmarcaba un rostro que hablaba de años intensos de luchas y memorias. «Don Roberto», anunció Teresa con dulzura, «mire quién ha venido a visitarlo». El anciano giró lentamente la cabeza. Por un instante sus facciones quedaron inmóviles, como si la mente no pudiera procesar lo que los ojos contemplaban. Y de repente, como si un resorte invisible se activara, su mirada se iluminó y sus labios comenzaron a temblar. «Lucero», balbuceó incrédulo. Ella se acercó despacio con esa sonrisa cálida que tantas veces había conquistado escenarios. «Así es, don Roberto. Me dijeron que usted quería conocerme, y aquí estoy». El hombre intentó incorporarse, pero el cuerpo ya no le respondía con la fuerza de antaño. Teresa ajustó las almohadas para ayudarlo a sentarse. Él, con voz entrecortada, murmuró:
No lo puedo creer. He soñado con este momento durante tantos años. Lucero tomó una silla y se sentó a su lado. Con suavidad entrelazó sus manos con las de él. Eran frágiles, frías manos que habían trabajado toda una vida y ahora se rendían ante el peso de la enfermedad. Me contaron que usted es un fan muy especial, dijo ella con ternura. Roberto asintió sin apartar la vista de su visitante, como temiendo que al parpadear demasiado se desvaneciera la imagen frente a él. Desde Cuéntame, respondió con un hilo de voz. Ese disco cambió mi vida. ¿Vio? Teresa, con la discreción de quien comprende la intimidad de un instante, salió de la habitación y dejó a los dos a solas. ¿Me permite preguntarle cómo fue eso?, inquirió Lucero con genuina curiosidad. Los ojos de Roberto brillaron con el resplandor de los recuerdos, y entonces comenzó a narrar como si el tiempo retrocediera varias décadas. Era 1989, y él estaba al borde del colapso. Su esposa, Margarita, había sufrido un accidente terrible y pasó meses en rehabilitación. Como taxista, apenas podía cubrir los gastos médicos. El cansancio y la desesperanza lo devoraban. Un día, manejando de madrugada, escuché Cuéntame en la radio del taxi, relató con emoción. Y algo en esa canción, en su voz, me dio esperanza. Compramos el cassette y lo escuchábamos juntos cada noche durante la recuperación de Margarita. Mientras hablaba, Lucero se fijó en los detalles que llenaban la habitación: una fotografía en la mesa de noche que mostraba a un hombre joven abrazando a una mujer sonriente. Unos lentes de lectura gastados por el uso. Un radio viejo de esos que parecen haber sobrevivido a generaciones enteras. Cuando Margarita pudo volver a caminar, prosiguió Roberto con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Bailamos esa canción en la sala de nuestra casa. Fue como un milagro. Las lágrimas no eran de dolor, sino de esa emoción desbordada que brota cuando los recuerdos más valiosos resurgen con fuerza. Desde entonces seguimos cada paso de su carrera. Fuimos a 2 de sus conciertos, aunque siempre desde lejos. Margarita decía que usted tenía un ángel, algo especial que transmitía en cada canción. Lucero sintió un nudo en la garganta. En más de 3 décadas de carrera, había escuchado incontables testimonios sobre lo que su música significaba para la gente, pero pocas veces había sentido una conexión tan pura, tan inmediata. Con voz suave, casi temiendo la respuesta, preguntó: ¿Y Margarita? Los ojos de Roberto se empañaron. Guardó silencio unos segundos antes de responder. Partió hace 5 años. El aire de la habitación se volvió más denso, cargado de melancolía y amor. Y en ese instante Lucero comprendió que aquella visita no era solo un gesto, sino un acto de gratitud hacia un hombre que había encontrado en su música una razón para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Cáncer, dijo Roberto con calma. Igual que yo ahora, pero tuvimos 47 años juntos, años buenos la mayoría. Lucero apretó su mano con más fuerza, como si quisiera transmitirle parte de su energía. Debe extrañarla a cada minuto, murmuró conmovida. Él sonrió con ternura, una sonrisa teñida de nostalgia. La extraño, sí, pero ya no tengo miedo de reunirme con ella. Un silencio lleno de emoción envolvió la habitación. Afuera el sol comenzaba a descender, pintando las paredes blancas de un tono anaranjado casi dorado. Era como si la propia naturaleza quisiera detener el tiempo y convertir aquel instante en eterno. En esa pequeña habitación, una estrella de la música y un hombre común, separados por mundos completamente distintos, compartían un momento de conexión humana tan sincero que casi se podía tocar en el aire. Finalmente Roberto rompió el silencio. «¿Sabe, tengo algo para usted?» Con manos temblorosas señaló hacia la mesita de noche. En el cajón. «¿Podría abrirlo, por favor?» Lucero obedeció con suavidad. Al abrirlo encontró un sobre amarillento cuidadosamente guardado durante años. Lo tomó con delicadeza y lo entregó al anciano. «Ábralo usted», pidió él. «Mis manos ya no son lo que eran». Con cautela, como si manejara un tesoro frágil, Lucero abrió el sobre. Dentro había un boleto de su concierto en el Auditorio Nacional de 1995 y una fotografía.
En la imagen aparecía un Roberto mucho más joven, junto a una mujer sonriente que lo abrazaba sosteniendo un cartel improvisado con letras grandes. «Lucero, tu música nos dio vida». Nunca pudimos entregárselo, explicó él con voz quebrada. Ese día había demasiada gente, y nosotros éramos solo 2 más entre miles. Lucero sostuvo la foto entre sus manos sintiendo cómo las emociones amenazaban con desbordarse. A lo largo de su carrera, había recibido reconocimientos, premios, aplausos interminables. Pero ahí, frente a ese papel amarillento y esa fotografía, comprendía que el verdadero poder de la música no estaba en los escenarios ni en las luces, sino en tocar vidas de manera silenciosa e íntima. «Don Roberto», dijo con voz quebrada conteniendo el llanto, «este es uno de los regalos más hermosos que he recibido en mi vida». El anciano sonrió. Por un instante Lucero no vio al hombre enfermo sino al joven de la fotografía lleno de vida, esperanza y amor. Ella respiró hondo recomponiéndose y con una chispa de complicidad añadió: «Tengo una idea. Esta noche canto en el Teatro Metropolitan. Pero ¿qué le parece si le hago una pequeña presentación privada ahora mismo?» Los ojos de Roberto se iluminaron como los de un niño en la mañana de Navidad. «¿De verdad haría eso por mí?» «Sería un honor», respondió ella sincera. Lucero cerró los ojos unos segundos conectándose con lo más profundo de su ser. Y entonces en esa habitación aséptica que por un momento dejó de ser hospital, comenzó a cantar. Las primeras notas de Cuéntame llenaron el aire, claras, poderosas, cargadas de emoción. Roberto cerró los ojos. Su rostro se transformó en un gesto de paz y alegría. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero en sus labios se dibujaba una sonrisa serena. Esa canción que había acompañado sus años de lucha y esperanza, ahora resonaba como un regalo único cantado solo para él. Cuando la última nota flotaba aún en el aire, la puerta se abrió silenciosamente. Teresa, junto a 3 miembros del personal médico, observaba desde el umbral. Sus rostros reflejaban asombro y emoción. Lucero, al percatarse, les regaló una sonrisa cálida. Roberto abrió los ojos, los miró y soltó una risa débil pero genuina. «Parece que tenemos público», bromeó con brillo travieso en la mirada. «Los mejores conciertos son los inesperados», respondió Lucero guiñándole un ojo. Teresa se adelantó conmovida. «Disculpen la interrupción, pero nunca habíamos escuchado a don Roberto reír así». Aquella frase sencilla, dicha casi al azar, golpeó a Lucero con la fuerza de una revelación. Lo miró de nuevo, y en los ojos del anciano no solo vio la admiración de un fan. Vio la chispa universal de alguien que, aunque estuviera cerca del final, todavía encontraba una razón para sonreír, para aferrarse a la vida. El sol desaparecía tras los edificios de la Ciudad de México. Lucero miró su reloj, llevaba casi 1 hora allí, y debía regresar pronto para prepararse para su concierto. Sin embargo, algo dentro de ella se resistía a marcharse. «Don Roberto», dijo finalmente, tomando una decisión que ni ella misma había previsto, «me gustaría volver a visitarlo. La próxima semana estaré de regreso después de mi gira por Guadalajara y Monterrey». El anciano la miró con incredulidad. «De verdad, no quisiera causarle molestias. Usted debe tener una agenda muy ocupada». «No es ninguna molestia», aseguró ella con firmeza. «Al contrario, ha sido revelador conocerlo». Teresa, que había permanecido discreta, no pudo ocultar su asombro. En 20 años como enfermera, había visto visitas de famosos casi siempre ligadas a campañas o cámaras. Pero aquello era diferente. Había algo genuino, íntimo, imposible de fingir. En ese momento la enfermera anunció con timidez: «Señora Lucero». Su chofer llamó. «Dice que ya deben regresar al teatro». Lucero asintió, pero antes de levantarse tomó su teléfono. «Don Roberto, ¿le molestaría si nos tomamos una fotografía juntos? Quiero guardar un recuerdo de este momento». El hombre intentó peinarse, el poco cabello que le quedaba, con una sonrisa avergonzada. «Estoy hecho un desastre». «Está perfecto», respondió ella con sinceridad. Teresa tomó el celular y se ofreció a capturar la escena.
Lucero se inclinó, pasó su brazo por los hombros de Roberto, y ambos sonrieron, uno radiante, el otro marcado por la enfermedad, pero unidos por una felicidad compartida. El flash iluminó la habitación por un instante, congelando un recuerdo que viviría para siempre. Lucero miró la pantalla de su teléfono una última vez. La fotografía que acababan de tomarse con don Roberto seguía iluminada como un pequeño testimonio de un instante irrepetible. Ella sonrió con ternura y casi en un susurro prometió: «Le traeré una copia impresa la próxima vez». Con un gesto delicado guardó el celular y se inclinó sobre la cama para darle un abrazo. Fue un abrazo suave, medido, consciente de la fragilidad de ese cuerpo marcado por la enfermedad, pero también lleno de respeto por la fortaleza que todavía irradiaba el anciano. Y en ese contacto breve pero cargado de verdad, sintió la magnitud del vínculo que se había creado entre ellos en apenas unas horas. Cuando salió de la habitación, el silencio del pasillo del hospital la envolvió. Teresa, la enfermera, caminaba a su lado. Los pasos de ambas resonaban contra el suelo encerado, mientras la luz del atardecer entraba por las ventanas altas, proyectando sombras largas sobre las paredes verde pálido. Lucero, que tantas veces había atravesado pasillos de hoteles de lujo, camerinos y escenarios deslumbrantes, percibía que esos metros recorridos en el hospital tenían un peso diferente. Algo dentro de ella se había movido. Antes de subir al auto se detuvo un instante, como si necesitara aferrarse a esa sensación para no perderla. Se giró hacia Teresa y le habló en voz baja con una seriedad poco común en ella. Podría llamarla mañana. «Tengo algo en mente, pero necesitaría su ayuda». La enfermera la miró con sorpresa, pero su respuesta fue inmediata. «Por supuesto, lo que necesite. Aquí tiene mi número personal». Lucero tomó la tarjeta que Teresa le entregaba. La guardó en su bolso como quien resguarda una llave hacia un lugar secreto. Después subió al vehículo negro que la esperaba. El trayecto de regreso al Teatro Metropolitan estuvo envuelto en un silencio extraño. La Ciudad de México se agitaba afuera con su tráfico caótico, sus vendedores ambulantes en las esquinas, sus luces comenzando a encenderse una tras otra. Pero dentro del auto reinaba la calma. Joaquín, su asistente, no pudo evitar mirarla por el retrovisor. Ella tenía la mirada perdida en el horizonte, absorta en pensamientos que él no alcanzaba a descifrar. Finalmente, con cautela, se atrevió a preguntar: «¿Todo bien?». Lucero desvió la vista de la ventana y lo miró con una sonrisa serena, casi enigmática. «Mejor que bien. A veces la vida te recuerda lo que realmente importa, Joaquín». Al llegar al teatro, la rutina volvió a desplegarse como un engranaje perfectamente aceitado: maquillaje, vestuario, pruebas técnicas. El bullicio del equipo, las luces de escenario, encendiéndose los últimos retoques al sonido. Todo era parte de una coreografía que ella conocía de memoria. Pero en su interior, Lucero no podía dejar de pensar en Roberto, en sus manos frágiles, en la fotografía amarillenta, en ese brillo de esperanza que había visto en sus ojos. Esa noche, cuando interpretó «Cuéntame algo», sucedió. El público, acostumbrado a escucharla en su mejor versión, notó un matiz distinto, una intensidad que atravesaba cada nota. Era como si su voz no solo cantara, confesara. Y la verdad era que, con los ojos cerrados y el micrófono entre sus manos, Lucero no estaba cantando para miles de personas en el Metropolitan. Estaba cantando para uno solo. Para Roberto, en la habitación 307 del Hospital General. El concierto terminó con una ovación ensordecedora. Los aplausos, los gritos, las luces, todo parecía perfecto. Pero mientras se inclinaba para agradecer al público, Lucero lo tuvo claro: aquello no podía quedarse en una simple visita emotiva. Iba a hacer algo más, algo que de verdad dejara huella. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado de un azul vibrante que solo se ve en los junios capitalinos. Contrario a su costumbre de descansar hasta tarde después de un concierto, Lucero estaba despierta desde las 7. Sentada en el balcón de su departamento en Polanco, sostenía una taza de té verde caliente entre las manos. Frente a ella, la ciudad despertaba con sus sonidos característicos, los claxones,
los vendedores de tamales en bicicleta, el murmullo de la vida que nunca se detiene. Pero Lucero estaba en otro lugar. Su mente volvía una y otra vez a la habitación 307. Al anciano que había encontrado esperanza en sus canciones durante décadas. Y de pronto, con una convicción que la hizo enderezarse en la silla, tomó su teléfono y comenzó a marcar. La primera llamada fue a Emilia, su coordinadora de relaciones públicas. «Necesito que canceles mis compromisos del próximo jueves», ordenó sin rodeos. Todo el día preguntó Emilia, incrédula. «Tienes la entrevista con Televisa, la sesión de fotos con Ola y la reunión con los patrocinadores del Teletón». Todo, confirmó Lucero sin espacio para réplica. «Y hazlo con discreción. No quiero que nadie convierta esto en espectáculo mediático». El silencio al otro lado de la línea fue breve pero denso. Emilia sabía que cuando Lucero hablaba en ese tono, no había discusión posible. La segunda llamada fue para Teresa. La enfermera escuchó sin interrumpir mientras Lucero le explicaba cada detalle de lo que tenía en mente. Con cada palabra Teresa abría más los ojos, hasta que no pudo contener un suspiro de asombro. «Es ambicioso», dijo finalmente. «Pero no imposible. Hablaré con el director médico. Si lo manejamos con cuidado, creo que podría autorizarlo». «Eso necesito», respondió Lucero con determinación. «Te enviaré los detalles esta misma tarde». La tercera llamada fue la más íntima. Marcó un número que pocas veces usaba, siempre respetando la independencia artística de quien estaba al otro lado. Mamá, respondió una voz adormilada. «Son las 7:30 de la mañana. ¿Pasó algo?» Lucero sonrió al escucharla. «Buenos días, Lucerito. Y sí, necesito tu ayuda para algo especial». Durante 20 minutos le contó todo. Cada detalle, cada emoción. Y del otro lado de la línea, su hija guardó silencio hasta que con voz emocionada dijo: «Claro que sí, mamá. Cuenta conmigo. Es hermoso lo que quieres hacer». «Gracias, mi amor. Sabía que podía confiar en ti». Al colgar, Lucero se quedó un instante en silencio contemplando la ciudad que se extendía bajo su balcón. Entre avenidas y edificios, sabía que estaba el Hospital General. Y allí en la habitación 307 alguien esperaba. Un hombre que había vivido toda una vida aferrado a la esperanza que le daban sus canciones. Y ahora era ella quien tenía la oportunidad de devolverle un poco de esa esperanza. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de compromisos. Guadalajara, Monterrey, entrevistas, presentaciones. Pero en cada pausa, Lucero seguía afinando su plan en llamadas discretas con Teresa. Nada quedaba al azar, cada detalle debía estar perfectamente calculado. El miércoles por la noche, al regresar finalmente a la Ciudad de México, hizo una última llamada. Su voz sonaba firme pero cargada de emoción contenida. «Quiero confirmar que todo esté listo para mañana». Teresa le aseguró con voz emocionada que el director médico había dado su autorización, impresionado por la iniciativa. «¿Cómo está don Roberto?», preguntó Lucero con un dejo de preocupación. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. Finalmente Teresa respondió con sinceridad: «Ha tenido días difíciles. El dolor es complicado de controlar incluso con la medicación. Pero cuando le dije que usted volvería, sus ojos se iluminaron. Creo que eso le ha dado fuerzas». Lucero sintió un nudo en la garganta. Era como si esas palabras le recordaran la frágil frontera entre la vida y la muerte, esa frontera que ella solía mantener a distancia en su mundo de escenarios, luces y aplausos. Allí, en ese hospital, las realidades eran más crudas, más directas, sin filtros ni glamour. «Mañana estaremos allí a las 11 en punto», confirmó con voz firme. «Asegúrese de que esté cómodo, pero no le diga exactamente qué sucederá. Quiero que sea una sorpresa». Esa noche, Lucero apenas pudo dormir. No era el nerviosismo habitual antes de un concierto o una aparición pública. Era algo distinto, íntimo, visceral. Se estaba adentrando en un territorio emocional para el que ninguna alfombra roja la había preparado. El jueves amaneció gris con un cielo encapotado que presagiaba lluvia. La ciudad parecía cubierta por un velo de humedad,
como si hasta el clima quisiera sumarse al peso de aquel día. A las 10 de la mañana, 3 vehículos discretos se detuvieron en la entrada trasera del Hospital General Dr. Eduardo Liceaga. Del primero descendió Lucero. Vestía con una elegancia sobria pantalón oscuro, blusa blanca y un saco sencillo. Nada de brillos, nada de extravagancia. Solo la serenidad de alguien que sabía que iba a entregar algo más grande que un espectáculo. Del segundo vehículo bajó su hija Lucerito radiante pese al cansancio del vuelo nocturno desde Los Ángeles. Y del tercero aparecieron los 4 músicos, un guitarrista con su estuche de madera gastada, un pianista que cargaba con esfuerzo un teclado portátil, un violinista de semblante sereno y un percusionista que llevaba bajo el brazo una pequeña caja flamenca. Teresa los esperaba en la puerta de servicio. Su rostro reflejaba a la vez nerviosismo y emoción contenida. «Buenos días», saludó inclinando ligeramente la cabeza. «Todo está listo. Don Roberto acaba de desayunar. Le hemos dicho que tendrá una visita especial, pero sin más detalles». Lucero sonrió con gratitud. «Perfecto. Ella es mi hija Lucerito, y ellos son los músicos que nos acompañarán. ¿Dónde podemos instalarnos?» «Hemos preparado la sala de estar del 3er piso», explicó Teresa mientras los guiaba. «Es un espacio sencillo donde algunos pacientes se reúnen para ver televisión o recibir visitas. Está justo al lado de la habitación de don Roberto, así que podrá escuchar todo incluso si decide quedarse en su cama». Al subir, Lucero notó algo distinto en el ambiente. Aunque el hospital mantenía su olor a desinfectante y sus sonidos apagados los pasos de enfermeras, el pitido ocasional de una máquina. El roce de camillas en ese pasillo flotaba un aire de anticipación, como si todos, incluso sin saberlo, esperaran que algo especial estuviera a punto de suceder. La sala de estar era modesta, sillones desgastados, una televisión antigua en una esquina, algunas plantas artificiales que intentaban dar vida al espacio. Los músicos comenzaron a instalarse discretamente en un rincón, afinando sus instrumentos con el volumen mínimo. El simple sonido de un acorde ya parecía transformar el lugar. «¿Hay otros pacientes que puedan unirse?», preguntó Lucero. «Sí», respondió Teresa. «Hay 5 más en este piso que pueden trasladarse. Ya están avisados, pero no saben quién vendrá. 3 de ellos ya esperan aquí». Y en efecto, había 3 personas en los sillones. Una mujer con un pañuelo que cubría su cabeza, signo evidente del tratamiento oncológico. Un hombre de mediana edad con una pierna enyesada hasta el muslo. Y un joven no mayor de 20 años, conectado a un tanque de oxígeno portátil, que lo acompañaba como una sombra inseparable. Cuando vieron entrar a Lucero, la sorpresa fue instantánea. Sus miradas pasaron de la duda a la incredulidad, y de ahí a la emoción contenida. «Buenos días», saludó Lucero con calidez. «Espero que no les moleste un poco de música en vivo». La mujer del pañuelo se llevó la mano a la boca. «Lucero, ¿usted aquí? Es de verdad en carne y hueso». Lucero se acercó y le estrechó la mano con ternura. «¿Cómo se llama?» «Carmen», respondió ella con lágrimas formándose en sus ojos. «No puedo creerlo. Mi hija y yo la vimos en concierto hace 3 años antes de que me diagnosticaran». Su voz se quebró. Lucero le apretó la mano con más fuerza. «Entonces esto es una señal de que volveremos a vernos en otro concierto, Carmen, y esta vez cuando usted esté recuperada». Poco después, llegaron los otros 2 pacientes. Un hombre mayor acompañado por su esposa, que lo sostenía del brazo con devoción, y una mujer joven, que avanzaba lentamente apoyada en un andador metálico. Teresa se acercó a Lucero con discreción. «Don Roberto está listo. ¿Quiere que lo traigamos aquí o prefiere comenzar y que él escuche desde su habitación?» Lucero reflexionó unos segundos. Luego decidió, démosle la sorpresa. «Empecemos aquí y si se siente con fuerzas podrá unirse a nosotros». Teresa asintió y se dirigió a la habitación 307. Mientras tanto, Lucerito se acercó a su madre. Nerviosa preguntó con una sonrisa cómplice. Curiosamente, más que antes de cantar en el Auditorio Nacional, admitió Lucero respirando hondo.
Esto es diferente. Es hermoso lo que estás haciendo, mamá, respondió su hija abrazándola suavemente. Estoy orgullosa de ser tu hija. Aquellas palabras tan sencillas y tan poderosas llenaron a Lucero de una energía renovada. Con una mirada de complicidad hacia los músicos hizo un pequeño gesto con la mano. Era el momento. El guitarrista pulsó los primeros acordes suaves íntimos, envolviendo la sala con un calor inesperado. El pianista se unió poco después aportando profundidad a la melodía. El violinista con una nota sostenida creó un ambiente casi mágico. El murmullo del hospital se desvaneció. Por un instante ese rincón dejó de ser un lugar de enfermedad y se convirtió en un escenario de esperanza. Entonces Lucero cerró los ojos por un instante, conectándose con esa parte de su alma que vibraba con la música y comenzó a cantar. Su voz, esa voz que había llenado estadios y acompañado generaciones ahora, sonaba distinta, íntima, casi susurrada, al corazón de cada persona presente. No era el eco de un escenario con miles de luces, sino la caricia de un murmullo hecho melodía. Los primeros versos de Electricidad, uno de sus éxitos más emblemáticos, flotaron en el aire como un bálsamo. Cada palabra parecía adquirir un peso especial, como si en ese hospital no se tratara de una canción de amor, sino de un canto a la esperanza. Los pacientes escuchaban embelesados. Carmen, la mujer del pañuelo, no pudo contener las lágrimas y las dejó rodar sin vergüenza. El joven con el tanque de oxígeno cerró los ojos, dejándose envolver por la música como si cada nota le insuflara aire fresco. El hombre, con la pierna enyesada, apretaba con fuerza la mano de su esposa, que también lloraba en silencio. El personal sanitario comenzó a acumularse en la puerta, enfermeras, médicos, asistentes, todos atraídos por aquella inesperada magia. Nadie hablaba. El respeto era absoluto. Hasta los ruidos habituales del hospital parecían haber disminuido, como si el propio edificio reconociera que estaba ocurriendo algo extraordinario. A mitad de la canción, Teresa apareció en la puerta empujando una silla de ruedas. Y allí, cubierto con una manta sobre las piernas y una bata de hospital, estaba Roberto Juárez. Su rostro, demacrado por la enfermedad, se transformó de golpe del cansancio a la sorpresa, del dolor a la incredulidad. Lucero lo vio y, sin interrumpir su canto, le dedicó una sonrisa luminosa. Esa simple mirada fue suficiente para que la sala entera contuviera la respiración. Teresa colocó la silla justo al frente, en primera fila, como si fuera el invitado de honor de aquel concierto improvisado. Cuando la canción terminó, un aplauso espontáneo, cálido, lleno de vida, estalló en la sala. No era el aplauso protocolario de un público habitual. Era un aplauso visceral nacido del corazón. Lucero se acercó a Roberto y, arrodillándose junto a su silla de ruedas, tomó su mano. «Buenos días, don Roberto. Le prometí que volvería, pero no vine sola». El anciano, con lágrimas rodando por sus mejillas, parecía incapaz de articular palabra. Finalmente logró susurrar: «Es como un sueño. Como uno de esos sueños buenos que no quieres que termine». Lucero le apretó la mano con ternura. «Y apenas estamos empezando. Quiero presentarle a alguien muy especial». Con un gesto llamó a su hija. «Don Roberto, ella es mi hija Lucerito». La joven, nerviosa pero sonriente, se inclinó y estrechó la mano del anciano. «Es un placer conocerlo. Mi mamá me ha hablado mucho de usted». El hombre la observó con los ojos nublados de emoción. «El placer es mío, señorita. Eres igual de hermosa que tu madre». Lucerito se sonrojó mientras Lucero la miraba con orgullo maternal. «Ella también canta», añadió. «Y hoy hemos preparado algo especial para usted, un dueto». Los ojos de Roberto se abrieron con incredulidad. Era evidente que jamás había imaginado un regalo semejante. Madre e hija intercambiaron una mirada cómplice y se colocaron frente a los músicos. El pianista inició los primeros acordes de llano. El guitarrista se sumó marcando un ritmo suave y melódico. Las dos voces comenzaron a entrelazarse, la de Lucero madura, profunda, poderosa, y la de Lucerito fresca, delicada, cargada de futuro. Juntas, creaban una armonía casi celestial, un puente invisible entre generaciones.
Roberto escuchaba con los ojos cerrados, con la respiración entrecortada, como si quisiera grabar cada segundo en su memoria. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla, pero esta vez no era de dolor, sino de plenitud. Era la paz de un hombre que en medio de su enfermedad recibía el regalo más grande, sentir que su vida había valido la pena, que no había sido olvidado. Cuando la canción terminó, no hubo solo aplausos. Hubo sollozos abiertos. Hubo manos que se entrelazaban buscando consuelo. Hubo sonrisas incrédulas que brillaban como faros en medio de la oscuridad. Todos, absolutamente todos, habían sido transportados lejos de esas paredes blancas, aunque fuera por unos minutos. Lucero volvió junto a Roberto y lo miró directamente a los ojos. Esto es solo el comienzo, don Roberto. Tenemos un pequeño concierto preparado para usted y para todos aquí. Porque la música, créame, es medicina para el alma. El anciano asintió, todavía sin poder hablar, pero en sus ojos brillaba algo inconfundible, la chispa de la vida, ese destello que ninguna enfermedad podía apagar. Lucero regresó junto a los músicos, tomó un sorbo de agua y con una sonrisa que intentaba ocultar su propia emoción, preguntó en voz alta: ¿Alguna petición especial? Hubo un silencio expectante. Y entonces tímidamente Carmen, la mujer del pañuelo, levantó la mano con una mezcla de vergüenza y esperanza. «Sobreviviré si no es mucha molestia», pidió Carmen con la voz quebrada, casi un susurro que flotó en la sala como una plegaria. Sus palabras parecieron detener el tiempo. No fue una petición cualquiera. Había en ellas una confesión íntima, un secreto expuesto frente a todos. «Es la canción que escucho antes de cada sesión de quimioterapia», añadió con lágrimas contenidas y los ojos fijos en Lucero. Lucero asintió en silencio. No hizo falta preguntar más. Comprendió de inmediato el peso de aquella elección. Con una simple mirada comunicó a los músicos la petición. El pianista bajó la cabeza y comenzó a ajustar las notas. El guitarrista acarició las cuerdas con un cuidado reverente. Las primeras notas se elevaron suaves, delicadas, hasta llenar el aire con una vibración nueva, cargada de fuerza y de esperanza. Lucero cerró los ojos, respiró hondo y dejó que su voz emergiera desde lo más profundo de su ser. Cada verso de «Sobreviviré» resonaba en las paredes blancas del hospital con una intensidad distinta a la de cualquier escenario. Allí no había reflectores, ni público multitudinario, ni prensa. Solo había verdad. Y la verdad era que aquella canción se transformaba en ese instante en un refugio para todos los presentes. Carmen lloraba en silencio, pero con una sonrisa valiente dibujada en su rostro. Sus manos temblaban, y una enfermera se inclinó para apretarle suavemente el hombro como un recordatorio de que no estaba sola en esa batalla. El joven, conectado a la máquina de oxígeno, marcaba el ritmo con los dedos sobre el reposabrazos de su silla, como si cada acorde fuera una inyección de energía. Teresa, de pie junto a la puerta, se llevó una mano al pecho, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarla. Cuando Lucero alcanzó el estribillo, su voz se volvió un estallido de luz. Cantaba no solo de la resiliencia, sino de la voluntad de vivir, de resistir, de levantarse una y otra vez, aunque el cuerpo gritara lo contrario. Y en ese instante todos los que escuchaban sintieron que la canción les pertenecía, que hablaba directamente de sus propias luchas, de sus miedos, de sus esperanzas. El último acorde se extinguió lentamente como un suspiro colectivo. Durante unos segundos el silencio fue absoluto, cargado de una emoción densa, casi sagrada. Y entonces Carmen, con un esfuerzo visible, se levantó. Sus piernas temblaban, pero avanzó con determinación hasta llegar junto a Lucero. La abrazó con fuerza. «Gracias», susurró con voz quebrada pero llena de convicción. «Ahora sé que voy a lograrlo». Lucero la sostuvo, sintiendo cómo aquella mujer desconocida, hasta hacía unas horas, le transmitía una lección de vida más poderosa que cualquier discurso motivacional. En ese abrazo no había artista y público, había dos almas que se reconocían en la vulnerabilidad y en la fuerza. Cuando Carmen regresó a su lugar, aún con lágrimas en el rostro, Lucero notó que Roberto la miraba. No era solo admiración o gratitud lo que brillaba en sus ojos. Había algo más, una mezcla de fe renovada, de reconocimiento profundo, de certeza de estar viviendo un momento irrepetible.
Lucero se acercó a él y se inclinó con ternura. «Don Roberto, ¿hay alguna canción que le gustaría escuchar especialmente?» El anciano se tomó su tiempo. Sus ojos se perdieron un instante en el recuerdo como si buscara en un baúl interior la melodía adecuada. «Cuéntame», dijo al fin con una sonrisa débil, pero cargada de significado. Lucero asintió con calidez. «Por supuesto». Roberto dudó, bajó un poco la mirada y luego la levantó de nuevo con un brillo especial en los ojos. «Pero tengo otra petición, si no es abusar de su generosidad». Lucero se arrodilló a su lado tomándole la mano. «Lo que usted pida, don Roberto». El anciano respiró hondo midiendo sus palabras. Me gustaría contarle a todos la historia que le conté a usted sobre Margarita y yo, sobre cómo su música nos acompañó». Lucero abrió los ojos con sorpresa. Durante su primera visita, Roberto le había compartido esa historia en la intimidad como un secreto sagrado. Que ahora quisiera revelarla frente a todos era más que un capricho. Era una necesidad, el deseo de dejar un testimonio, de asegurarse de que ese amor y esa experiencia no se perdieran con su partida. «Por supuesto», respondió Lucero, conmovida. «¿Quiere hacerlo usted mismo?» Roberto dudó. «Quizás podría empezar yo. Y si me canso usted, podría continuar. Usted ya conoce la historia». Lucero le sonrió con dulzura y asintió. Luego se puso de pie y pidió la atención de todos. El murmullo de conversaciones se apagó de inmediato. La expectación llenó el aire. «Don Roberto tiene algo que compartir con nosotros», anunció. «Y creo que todos deberíamos escucharlo». Teresa, atenta, se apresuró a traerle un vaso de agua. El anciano lo tomó, dio un sorbo y después de respirar profundamente comenzó a hablar. Su voz era débil, pero tenía esa claridad inquebrantable que solo poseen quienes hablan desde la verdad más honda. «Me llamo Roberto Juárez. Y como pueden ver, no me queda mucho tiempo en este mundo. Pero no estoy aquí para hablarles de mi enfermedad. Quiero hablarles del amor, de la música, y de cómo a veces en los momentos más oscuros, una canción puede ser la luz que necesitamos». La sala quedó en absoluto silencio. Ni siquiera los pasos apresurados de los pasillos interrumpían aquel momento. Hasta las máquinas parecían sonar más bajo. Roberto habló de Margarita, su esposa, durante 47 años. Contó cómo un accidente casi le costó la vida, cómo pasaron meses en hospitales y rehabilitaciones, cómo hubo noches en las que la desesperación los ahogaba, y luego con los ojos húmedos. Y la voz temblorosa recordó aquel día en su taxi cuando «Cuéntame» sonó en la radio. Y algo cambió. «No fue solo la melodía o la letra», dijo con emoción. «Fue la voz de Lucero. Esa voz me dijo que no todo estaba perdido, que valía la pena luchar». A medida que hablaba, su voz comenzó a flaquear. Lucero, atenta, se arrodilló de nuevo y colocó suavemente su mano sobre la de él. «¿Quiere que continúe por usted?», preguntó en voz baja. Roberto asintió agradecido. Lucero se puso de pie, sin soltar la mano del anciano, y tomó el relato. Les habló de cómo Roberto y Margarita habían hecho de «Cuéntame» su himno personal, de cómo la escuchaban durante las sesiones de fisioterapia, de cómo cuando ella finalmente pudo volver a caminar, bailaron esa canción en su sala llorando y riendo al mismo tiempo. Y entonces Lucero improvisó unas palabras mirándolos a todos. «Creo que lo que don Roberto nos está enseñando hoy es algo fundamental, que la música no es solo entretenimiento. La música es conexión, es puente invisible que nos une a través del tiempo, del espacio, de la vida y de la muerte». La sala entera estalló en aplausos, pero no eran aplausos de espectáculo. Eran aplausos de agradecimiento, de reconocimiento, de comunión. Roberto estaba recostado en la cama con la manta cubriéndole hasta el pecho. La penumbra suave de la lámpara de cabecera iluminaba sus facciones desgastadas por la enfermedad. Sus ojos, aunque cansados aún, guardaban esa chispa de vitalidad que no se resignaba a ir a apagarse. Al escuchar el crujir de los pasos acercándose, los abrió lentamente como si quisiera asegurarse de que no era un sueño más de los muchos que tenía en sus ratos de fiebre y desvelo.
Volvió, susurró con voz frágil pero cargada de alivio. Lucero se inclinó de inmediato hacia él, acercándose con una sonrisa cálida que iluminaba la habitación entera. Se sentó al borde de la cama y tomó su mano entre las suyas con un cuidado reverente, como si aquella mano envejecida y temblorosa fuera un tesoro irreemplazable. «Se lo prometí, don Roberto», dijo ella con ternura. «No me iría sin despedirme de usted». Los labios del anciano se curvaron apenas en una sonrisa. Cerró los ojos por un instante respirando profundo, como queriendo grabar esas palabras en su memoria. Después volvió a hablar, esta vez con un hilo de voz que sin embargo transmitía una claridad conmovedora. «Lo que me regaló hoy fue más de lo que imaginé. No fue solo el canto ni el baile». Hizo una pausa buscando aire. Fue recordarme que sigo vivo, que todavía puedo sentir. Lucero sintió un nudo apretarle el pecho. En toda su carrera había vivido noches gloriosas, conciertos multitudinarios, aplausos interminables, premios, reconocimientos. Pero nunca jamás esas vivencias habían tenido el peso de lo que acababa de escuchar. «Y usted me regaló algo también», respondió ella con la voz quebrada, incapaz de contener la emoción. «Me dio la certeza de que la música tiene un sentido más profundo, que puede cambiar vidas, incluso en los últimos capítulos». Roberto hizo un esfuerzo para apretar su mano con la poca fuerza que le quedaba. Su mirada fija en ella era la de un hombre que había comprendido lo esencial. «Margarita, me está esperando», susurró. «Y ahora sé que cuando llegue el momento le diré que bailé una última vez, que canté con usted y que ya no tuve miedo». Una lágrima rodó por la mejilla de Lucero. Se inclinó aún más hasta apoyar su frente contra la de Roberto en un gesto íntimo y profundo, como si en ese contacto pudiera transmitirse algo más fuerte que cualquier palabra. «Cuando la vea», dijo ella en voz baja con un temblor en los labios, «dígale que este corazón», se llevó una mano al pecho, «estará siempre agradecido a los dos». El anciano cerró los ojos, pero su sonrisa se ensanchó apenas llena de paz. Durante unos segundos se creó un silencio sagrado en la habitación. El murmullo lejano de los pasillos del hospital se apagó, los latidos del tiempo parecían haberse detenido para dar lugar solo a esa conexión pura y humana. Teresa, que observaba discretamente desde la puerta, se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. Con voz suave, casi un susurro, intervino: «Necesita descansar, Lucero. Ha sido un día muy intenso para él». Lucero asintió, aunque con evidente dificultad de soltar aquella mano. Finalmente la dejó reposar sobre la sábana blanca y se inclinó una vez más. «Descanse, don Roberto. Nos volveremos a ver, aunque sea en la música». Él la miró por última vez con los ojos brillantes de emoción. Después los cerró despacio, todavía con esa sonrisa serena en el rostro. Lucero salió de la habitación en silencio, acompañada por Teresa. En el pasillo, Lucerito la esperaba con los ojos húmedos y el corazón desbordado. Cuando su madre se acercó, la abrazó con fuerza sin decir palabra. Ninguna de las dos necesitaba hablar, sabían que lo que habían vivido juntas era un instante eterno, un recuerdo imborrable que quedaría marcado en sus almas para siempre. Mientras caminaban hacia la salida del hospital, el ambiente de la tarde las envolvió. Afuera las nubes grises habían terminado por desatar una lluvia mansa que golpeaba los cristales. El aire fresco cargado de humedad contrastaba con la calidez y la intensidad emocional de lo que acababan de vivir. Lucero levantó la vista al cielo plomizo y suspiró profundamente. Recordó cada historia que había escuchado esa mañana Carmen, la mujer del pañuelo, luchando con valentía contra el cáncer de mama. Miguel, el joven de apenas 20 años que luchaba por cada respiro contra la fibrosis quística. El matrimonio mayor con medio siglo de amor inquebrantable, esperando un trasplante como última esperanza. Todos ellos, cada uno en su lucha, habían encontrado un refugio en la música. Y entonces la idea, que ya había comenzado a germinar en su corazón, cobró forma nítida. Esto no podía quedar en una sola visita. No podía ser un recuerdo fugaz, un gesto aislado. La música debía seguir entrando en los hospitales, en los pasillos apagados, en las habitaciones silenciosas, donde la esperanza a veces se debilitaba.
Tenía que convertirse en un puente, en un bálsamo, en una medicina invisible para el alma. La lluvia seguía cayendo sobre la Ciudad de México, pero para Lucero no era un día gris. Era el nacimiento de algo nuevo, una misión más grande que los escenarios, más grande que los reflectores, un compromiso con la vida, con la dignidad y con la humanidad. «Lucero», murmuró Roberto con una sonrisa apenas perceptible, pero llena de ternura. «Pensé que había sido un sueño». «No, don Roberto», respondió ella, inclinándose hacia la cama y tomando con suavidad su mano. «Fue muy real. Y hay algo más que quiero decirle». La habitación permanecía en silencio, apenas interrumpido por el pitido rítmico de las máquinas y el murmullo lejano del pasillo. Lucero se sentó en la silla junto a la cama, aún sosteniendo con firmeza esa mano frágil, como si temiera que al soltarla pudiera desvanecerse la conexión. «Escuchando las historias de todos aquí», prosiguió ella con voz suave pero firme, «me he dado cuenta de algo importante. La música tiene un poder que va más allá del entretenimiento. No se trata solo de melodías o letras. Tiene el poder de sanar, de conectar, de dar esperanza incluso en los momentos más oscuros». Roberto asintió despacio con los ojos brillantes. Para él no era una revelación, sino una verdad que había experimentado en carne propia durante décadas. «Lo que quiero decirle», continuó Lucero, apretando un poco más su mano, «es que su historia, lo que usted y Margarita vivieron con mi música, me ha inspirado profundamente. Voy a crear una fundación, una organización que lleve música y arte a hospitales, a personas que estén atravesando momentos difíciles. Y si usted me lo permite, me gustaría que llevara el nombre de Margarita». El silencio se hizo aún más denso. Los ojos del anciano se inundaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de asombro, de gratitud, de una emoción tan intensa que parecía devolverle unos años de vida. «¿Habla en serio?», preguntó con voz entrecortada, incrédulo, como si temiera despertar de ese instante. «Completamente», aseguró Lucero, con una sonrisa serena. «La Fundación Margarita llevará música, arte y esperanza a quienes más lo necesiten. Y todo comenzó gracias a usted, don Roberto». El anciano hizo un esfuerzo sobrehumano por apretar la mano de Lucero, y aunque su fuerza era mínima, la intención lo decía todo. Sus labios temblaron hasta articular unas palabras que parecían venir directamente de lo más profundo de su ser. «Ella estaría tan orgullosa, tan honrada». «El honor es mío», respondió Lucero con sinceridad, sintiendo que aquel instante superaba cualquier escenario en el que hubiese cantado. Hizo una pausa y con un destello de emoción en los ojos añadió: «Y hay algo más». Roberto la miró expectante. «Esta noche tengo un concierto en el Auditorio Nacional. Es la clausura de mi gira por la Ciudad de México. Me encantaría que usted pudiera estar allí como mi invitado especial». La propuesta quedó suspendida en el aire. Era audaz, incluso temeraria, considerando el estado de salud del anciano. Roberto abrió la boca como para rechazar de inmediato la idea, pero su mirada se nubló con la duda. «No sé si podré», dijo con voz titubeante. Fue entonces cuando Teresa, que hasta ese momento había permanecido discretamente en un rincón de la habitación, dio un paso al frente. «He hablado con el director médico», intervino con tono prudente. «Si su condición se mantiene estable y tomamos todas las precauciones, podría ser posible. Necesitaríamos coordinar con el personal médico una ambulancia equipada, su medicación, enfermeros de guardia». «Todo eso está cubierto», aseguró Lucero de inmediato, adelantándose a cualquier objeción. «Mi equipo ya está trabajando en los detalles. Solo necesitamos su voluntad, don Roberto». El anciano cerró los ojos por un momento. En ese silencio parecía estar consultando consigo mismo, con su cuerpo cansado, con el recuerdo de Margarita. Cuando los abrió de nuevo, su voz sonó más firme de lo esperado. «Sí, quiero estar allí. Quiero escucharla una última vez, en un gran escenario, como Margarita y yo soñamos tantas veces». La emoción que recorrió a Lucero en ese instante fue indescriptible. Sabía que implicaba riesgos, complicaciones logísticas, incluso la posibilidad de que el esfuerzo resultara demasiado. Pero también comprendía con absoluta claridad que ese deseo no era un capricho, era la culminación de una vida, el cierre de un círculo perfecto.
Entonces, está decidido, afirmó poniéndose de pie con resolución. Esta noche, don Roberto, usted será mi invitado de honor. Al salir de la habitación, Lucero se encontró con Teresa, que la esperaba en el pasillo con gesto preocupado. ¿Estás segura de esto?, preguntó la enfermera con la mirada cargada de responsabilidad. Su condición es muy frágil. Cualquier emoción fuerte podría... Lo sé, interrumpió Lucero suavemente. Pero también sé que a veces lo que el cuerpo necesita no son más medicamentos o tratamientos, sino razones para seguir luchando. Y creo que acabamos de darle a don Roberto la razón más poderosa que podría tener en este momento. Teresa la observó en silencio. Como profesional con años de experiencia, había presenciado casos donde un paciente, contra todo pronóstico, encontraba en un evento significativo la fuerza para resistir un poco más. Finalmente asintió con un suspiro. Haré todo lo posible para que esté en condiciones de asistir, pero necesitaremos coordinar muchos detalles. Mi equipo ya está en camino, respondió Lucero con determinación. Trabajarán mano a mano con ustedes para asegurar que todo se haga con el máximo cuidado y profesionalismo. Ambas regresaron a la sala común donde los demás pacientes esperaban expectantes. El murmullo se apagó apenas Lucero entró, y fue Lucerito la primera en correr hacia ella, intrigada por el brillo especial en los ojos de su madre. ¿Todo bien con don Roberto?, preguntó. Mejor que bien, respondió Lucero con una sonrisa enigmática. Esta noche tendremos un invitado muy especial en el Auditorio Nacional. Mientras los músicos afinaban de nuevo sus instrumentos para reanudar el pequeño concierto improvisado, Lucero sacó discretamente su teléfono y escribió un mensaje rápido a Joaquín, su asistente de confianza. Necesito que coordines con el equipo técnico del auditorio. Esta noche haremos algo especial, muy especial. Lucero guardó el teléfono, inspiró profundo y volvió a tomar el micrófono. Lo que estaba a punto de suceder trascendía su carrera, era el inicio de algo mucho más grande. El resto de la mañana transcurrió envuelta en una atmósfera que no pertenecía a un hospital, sino a un lugar sagrado suspendido entre lo terrenal y lo espiritual. Lucero y Lucerito, madre e hija, continuaron regalando canciones, unas en conjunto y otras de manera individual. Sus voces, tan distintas y a la vez tan complementarias, parecían entretejer un tapiz invisible de esperanza que envolvía a todos los presentes. Los pacientes escuchaban con atención reverente, algunos con lágrimas, otros con sonrisas tímidas, pero todos con la certeza de estar viviendo algo irrepetible. El personal médico, habituado a lidiar con diagnósticos y protocolos, se permitía por unos instantes recordar que también eran seres humanos necesitados de consuelo. Incluso familiares que habían acudido solo a acompañar a sus seres queridos permanecían boquiabiertos como si un milagro se hubiera colado por las puertas del hospital. Para el cierre de esa improvisada función, Lucero había guardado una sorpresa. Con una simple señal a los músicos, esa complicidad silenciosa que solo se logra tras años de escenarios compartidos, comenzó a sonar Sobreviviré, pero no quiso cantarla sola. Esta vez extendió la invitación a todos los presentes. Al principio, apenas unos susurros tímidos se sumaron a la melodía. Voces quebradas por la enfermedad, por el miedo o por la timidez. Pero poco a poco, como un río que crece al alimentarse de afluentes, aquel murmullo se transformó en un coro poderoso. Era más que una canción, era una declaración colectiva, un grito de resistencia contra la adversidad. Carmen, la mujer del pañuelo, entonaba cada palabra con el fervor de quien reza un mantra que la sostiene en pie. Miguel, el joven con la máquina de oxígeno, marcaba el compás con sus manos, y aunque cada inhalación le costaba un esfuerzo enorme, sonreía con una alegría que desafiaba a la enfermedad. Y en el fondo, en la habitación 307, aunque no podían verlo, sabían que Roberto escuchaba. Quizás tarareaba en silencio, quizás recordaba. Quizás simplemente soñaba con la noche que se avecinaba. Cuando la última nota se extinguió en el aire, no hubo ruido alguno durante unos segundos. Era como si nadie quisiera romper el hechizo. Luego, poco a poco, los aplausos comenzaron tímidamente hasta transformarse en una ovación vibrante que hacía eco en los pasillos del hospital. Lucero, conmovida hasta las lágrimas, inclinó la cabeza en un gesto humilde. Gracias, dijo con la voz quebrada.
Gracias por recordarme hoy el verdadero poder de la música, el verdadero propósito de lo que hago. Mientras se despedía de cada paciente estrechando manos, escuchando promesas y compartiendo abrazos, Lucero sentía que algo nuevo nacía en ella. Aquella visita, que en un inicio había sido solo un acto de gratitud hacia un fan, se había transformado en una semilla, el inicio de un propósito más grande, de una misión que trascendía lo artístico para convertirse en humanitario. Esa noche en el Auditorio Nacional no sería un concierto más. No se trataría de Lucero la estrella, la mujer de portadas y premios. Sería Lucero la mujer que, a través de un anciano frágil y de su historia de amor con Margarita, había redescubierto la esencia de su arte. Al salir del hospital, el sol del mediodía bañaba la Ciudad de México con esa luz dorada tan característica de junio. La artista respiró profundamente, como si quisiera absorber toda esa energía para transformarla en música esa misma noche. Y en su mente una certeza se grababa con fuego: sería un concierto como ningún otro. La tarde avanzaba mientras el Auditorio Nacional bullía de actividad. Decenas de técnicos tramoyistas y asistentes corrían de un lado a otro bajo la supervisión de Joaquín, el asistente de confianza de Lucero. «Necesitamos habilitar un espacio especial en primera fila», explicaba Joaquín con tono urgente al jefe de logística. «Acceso directo desde la entrada lateral, espacio para una silla de ruedas y para personal médico de apoyo». «¿Es para una persona con discapacidad?», preguntó el hombre, sorprendido por la minuciosidad de los requisitos. «Es más complejo», respondió Joaquín, bajando la voz. «Se trata de un paciente terminal que vendrá en ambulancia. Necesitamos que sea recibido con la mayor discreción y dignidad posible». Mientras tanto, en su departamento de Polanco, Lucero se preparaba con una dedicación inusual. El camerino improvisado en casa estaba lleno de vestidos y accesorios, pero ella, frente al espejo, pensaba más en la emoción de la noche que en la perfección estética. «¿Estás segura de esto, mamá?», preguntó Lucerito desde la puerta con una mezcla de orgullo y preocupación. «No saldrá mal», respondió Lucero con determinación, ajustándose un collar. «El equipo médico está coordinado. La ambulancia estará en stand-by y tendremos un área acondicionada para él». Lucerito la miró unos segundos en silencio antes de decir: «Es hermoso lo que estás haciendo. Don Roberto debe sentirse como el hombre más afortunado del mundo». Lucero dejó el collar sobre la mesa y se acercó a su hija. «¿Sabes qué es lo extraordinario?», susurró. «No siento que esté haciendo algo por él. Siento que él me ha dado un regalo a mí. Un recordatorio de por qué comencé a cantar en primer lugar». En la habitación 307 del Hospital General, la actividad era inusual. Teresa, junto con 2 enfermeros y un médico, preparaban a Roberto para su salida. «Don Roberto, voy a tomarle la presión una vez más», dijo Teresa con suavidad. «Necesitamos asegurarnos de que todo esté en orden». El anciano obedeció, extendiendo el brazo. Sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y emoción. «¿Cree que habrá mucha gente?», preguntó casi como un niño antes de una excursión soñada. Teresa sonrió con ternura. «El Auditorio Nacional tiene capacidad para 10,000 personas. Y las entradas están agotadas desde hace semanas». Roberto asintió lentamente, dejando que la cifra se deslizara dentro de su mente. 10,000 personas, repitió en voz baja. «Ni en mis sueños más ambiciosos imaginé algo así». Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió un hombre moribundo. Se sintió un hombre vivo, a punto de cumplir el sueño más improbable y hermoso de su vida. 120/80, anunció Teresa mirando el tensiómetro con una mezcla de sorpresa y alivio. «Perfecta». «Parece que la emoción me está haciendo bien», respondió Roberto con una sonrisa débil pero luminosa. «Es mejor que todos esos calmantes». Teresa guardó el aparato y, en lugar de retirarse de inmediato, se sentó a su lado, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle de aquel momento. «Don Roberto, antes de salir necesito que entienda algo. Esta noche será hermosa, sí, pero también demandante para su cuerpo. Si siente dolor, mareo o falta de aire, debe decírnoslo sin dudar». Roberto asintió con serenidad. «Lo haré. Pero ¿sabe qué? Esta noche no sentiré dolor.
Estaré demasiado feliz para eso. A las 7 en punto, una ambulancia especialmente acondicionada esperaba en la entrada trasera del hospital. Con sumo cuidado, los enfermeros trasladaron al anciano de la cama a la camilla y de allí a la unidad médica. Teresa subió con él llevando consigo un maletín con medicamentos y un monitor portátil. El doctor Ramírez ocupó el asiento delantero, repasando protocolos de emergencia por precaución. —¿Listo para la gran noche? —preguntó Teresa con una sonrisa cómplice mientras las puertas se cerraban. —Más que listo —contestó Roberto con una chispa juvenil en los ojos—. Estoy listo para vivir el mejor momento de mi vida. Mientras tanto, en el Auditorio Nacional, el ambiente era indescriptible. Miles de personas ocupaban sus asientos, las conversaciones llenaban el aire como un murmullo expectante, y el escenario brillaba bajo los reflejos de las luces técnicas que aún hacían pruebas finales. Lo que el público ignoraba era que en ese mismo instante una ambulancia ingresaba discretamente por la entrada lateral. Joaquín esperaba allí impecablemente vestido con la eficiencia de quien entiende que estaba a punto de presenciar algo histórico. Con absoluta discreción saludó a Roberto al verlo llegar en la silla de ruedas especial acompañado por Teresa y el doctor. «Señor Juárez, bienvenido al Auditorio Nacional», dijo con tono solemne, inclinándose ligeramente. «Soy Joaquín Méndez, asistente personal de Lucero. Ella está profundamente emocionada por tenerlo aquí». «El honor es mío», respondió Roberto con voz débil pero clara, como quien pronuncia palabras que vienen directamente del alma. Lo condujeron por un pasillo lateral hasta un espacio preparado en primera fila, ligeramente apartado del resto, para ofrecerle privacidad y comodidad, pero con una vista perfecta al escenario. La silla de ruedas quedó acomodada frente a un monitor de respaldo con oxígeno disponible y personal médico a discreción. Roberto observaba fascinado cada detalle, las luces que se encendían y apagaban al compás de las pruebas, los técnicos corriendo de un lado a otro, la inmensidad del recinto. «Es como un sueño», susurró y sus ojos se humedecieron. Margarita estaría tan emocionada de ver esto. Teresa le apretó suavemente la mano. «Estoy segura de que de alguna manera ella está aquí con usted». A las 8:30 en punto las luces comenzaron a atenuarse. Un murmullo recorrió la multitud que pronto quedó sumida en un silencio reverente. Un delicado acorde de piano empezó a fluir por los altavoces. No era la apertura habitual, aquello tenía algo íntimo, confesional, casi sagrado. Una tenue luz iluminó el centro del escenario. Allí apareció Lucero con un vestido azul noche que parecía capturar y reflejar cada destello del lugar. Sin palabras de introducción comenzó a cantar «Cuéntame», acompañada únicamente por el piano. La voz de Lucero flotaba etérea, cargada de emoción. Cada nota vibraba con una intensidad que iba más allá de lo técnico. Era un canto nacido del corazón, un puente invisible entre ella y cada alma presente en el recinto. Roberto, desde su asiento privilegiado, sentía cómo la melodía atravesaba su cuerpo frágil y llegaba hasta lo más profundo de su ser. Sus manos temblorosas se aferraban al reposabrazos, y las lágrimas que llevaba años conteniendo brotaron sin resistencia. No eran lágrimas de dolor, sino de alegría pura, de gratitud, de plenitud. Cuando la canción terminó, un aplauso atronador sacudió el auditorio. Pero Lucero no se retiró al fondo del escenario como siempre. En lugar de eso, se acercó al borde con el micrófono en mano. «Buenas noches, Ciudad de México», saludó con voz firme, aunque sus ojos brillaban con emoción contenida. «Antes de continuar, quiero compartir algo especial con ustedes. Algo que en los últimos días cambió mi manera de ver todo esto». El público guardó un silencio expectante. Podía sentirse como 10,000 corazones se sincronizaban en una misma respiración. Hace unos días recibí un mensaje sobre un admirador muy especial. Un hombre que ha estado conmigo desde el inicio de mi carrera, que encontró en mi música un refugio en los momentos más difíciles. Hoy ese admirador está aquí con nosotros. Con un gesto de la mano señaló hacia la primera fila. Un foco suave iluminó el rostro emocionado de Roberto. «Su nombre es Roberto Juárez», continuó Lucero con la voz entrecortada. «Y su historia, marcada por el amor eterno a su esposa Margarita,
me recordó por qué canto, por qué la música tiene ese poder de unirnos, de sanarnos. El público escuchaba con una mezcla de respeto y ternura. Algunos ya se secaban discretamente las lágrimas. Quiero dedicar este concierto a Roberto, a la memoria de Margarita y a todos ustedes que han encontrado consuelo, esperanza o alegría en la música. Porque al final eso es lo que nos conecta, lo que nos hace profundamente humanos. Lucero bajó del escenario caminando con paso seguro hasta llegar a la primera fila. El auditorio inmenso y vibrante guardaba un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a romper la magia. Frente a Roberto, Lucero se arrodilló. Tomó sus manos entre las suyas y le habló con ternura infinita. Don Roberto, gracias por recordarme el verdadero poder de lo que hago. Este concierto es para usted. El anciano, con voz temblorosa pero clara, respondió, gracias a usted por hacer realidad el sueño de toda una vida. Ese intercambio íntimo, sencillo y humano fue amplificado por la magnitud del auditorio. No había un solo rostro sin emoción. No había un solo corazón que no latiera al compás de aquel momento irrepetible. Lucero se incorporó, regresó al escenario con lágrimas brillando en los ojos, y al levantar los brazos, dio inicio al concierto. Y aquella noche la música dejó de ser espectáculo para convertirse en legado. Pero había algo distinto en esa noche. Cada canción parecía vibrar con un significado más profundo, como si cada nota llevara impregnada la fuerza de una promesa cumplida, como si cada palabra fuera un puente invisible entre el escenario y un corazón frágil sentado en la primera fila. El concierto, que ya había desbordado las emociones del público, llegó a un punto culminante cuando Lucero tomó nuevamente el micrófono. Esta noche quiero compartir algo muy especial, dijo con una voz que oscilaba entre la firmeza y la ternura. Como muchos saben, mi hija Lucerito ha seguido mis pasos en la música y hoy quiero invitarla a compartir este momento conmigo. El público estalló en aplausos mientras Lucerito aparecía en el escenario elegante en un vestido plateado que brillaba bajo los reflectores. Madre e hija se abrazaron en medio de los vítores. Pero Lucero no había terminado. Y saben que continuó con una sonrisa radiante mientras el auditorio enmudecía de nuevo. Don Roberto nos recordó que la música es un puente entre generaciones, un lazo que nunca se rompe. Y eso me inspiró a dar un paso que cambiará mi vida. Hubo un silencio expectante tan intenso que podía escucharse la respiración del público. Hoy anuncio la creación de la Fundación Margarita, dedicada a llevar música y arte a hospitales, a centros de atención a pacientes con enfermedades graves. Porque la música no es solo entretenimiento, explicó con convicción. La música es medicina para el alma. Es conexión humana en su forma más pura. El anuncio desató una ovación ensordecedora. El público aplaudía de pie, algunos lloraban abiertamente. Teresa, desde la primera fila, apenas podía contener la emoción mientras veía a Roberto cubriéndose el rostro con las manos, abrumado por las lágrimas. Su historia, la historia de Margarita, ya no se perdería jamás, viviría transformada en esperanza para miles de personas. Lucero respiró hondo, controlando las lágrimas que también amenazaban con vencerla. Y ahora, junto a mi hija, quiero interpretar una canción especial para don Roberto, anunció con voz firme, aunque quebrada por la emoción. Una canción que habla de resistencia, de esperanza, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Los primeros acordes de Sobreviviré comenzaron a fluir, pero esta vez en una versión íntima, lenta, con arreglos acústicos que desnudaban la fuerza de la letra. Las voces de madre e hija se entrelazaban como un tejido perfecto, creando un momento de belleza trascendente. Roberto cerró los ojos. Se dejó envolver por esa melodía que más que música era un bálsamo. En su mente veía a Margarita sonriendo, bailando con él como en los viejos tiempos. Era como si estuvieran los tres juntos allí mismo en ese escenario. Cuando la canción terminó, no hubo un aplauso inmediato. Solo un silencio sagrado pesado, lleno de reverencia. Después lentamente comenzaron los aplausos, primero tímidos, luego creciendo como una ola incontenible, hasta convertirse en una ovación atronadora que estremeció cada rincón del auditorio. Lucero levantó la mano pidiendo silencio una vez más. Antes de continuar, hay algo más que quiero hacer, dijo mirando hacia Roberto.
Don Roberto, si me lo permite, quiero invitarlo a subir al escenario. El público contuvo la respiración. Con extremo cuidado y bajo la supervisión del personal médico, Roberto fue trasladado al escenario. Cada paso, cada movimiento era acompañado por la expectación de 10,000 personas que seguían el proceso como si fueran una sola alma. Una vez bajo las luces brillantes, Roberto no parecía débil, sino sereno, luminoso. Lucero se acercó a él y colocó entre sus manos un objeto que brilló bajo los reflectores, una placa conmemorativa. Con Roberto Juárez leyó en voz alta, en reconocimiento a su fe en el poder sanador de la música y por inspirar la creación de la Fundación Margarita. Su historia seguirá tocando vidas por generaciones. El anciano respiró hondo y con un gesto indicó que quería hablar. Lucero acercó el micrófono a sus labios. Gracias, dijo con voz débil, pero sorprendentemente clara. A todos ustedes por compartir este momento conmigo. A Lucero, por hacer realidad un sueño. Y a mi Margarita, que sé que está aquí escuchando cada nota. El auditorio entero estaba en lágrimas. La música tiene ese poder, continuó él. El poder de conectarnos a través del tiempo y el espacio. El poder de sanar heridas imposibles. El poder de darnos esperanza cuando todo parece perdido. Se detuvo un instante buscando fuerzas para la última frase. Así que cuando la vida los golpee, cuando el dolor parezca insoportable, recuerden, siempre hay una canción esperando para recordarles que no están solos. Entonces sí, los aplausos comenzaron como una marea que creció sin control hasta convertirse en un rugido ensordecedor. 10,000 personas de pie unidas en un mismo latido. Era más que un concierto, era un acto de comunión. El show continuó alcanzando alturas emocionales cada vez más intensas, pero todo parecía girar en torno a ese hombre frágil que se había convertido en símbolo de resistencia. Para el cierre, Lucero reservó la canción que lo había iniciado todo. Cuéntame. Cantó con los ojos fijos en Roberto, en ese ser humano que con su historia sencilla y su amor eterno por Margarita, había cambiado para siempre el curso de su carrera y de su vida. Cuando la última nota se desvaneció, el auditorio entero quedó en un silencio perfecto, casi sagrado. Y luego la ovación final estalló un estruendo de gratitud y emoción que parecía sacudir los cimientos mismos del Auditorio Nacional. El amanecer encontró a Lucero sentada en el balcón de su departamento, contemplando cómo la Ciudad de México despertaba lentamente. La noche anterior no había sido solo un concierto exitoso. Había sido una epifanía, un antes y un después en su vida. Su teléfono sonó. Era Teresa. Buenos días, saludó la enfermera con voz suave. Esperaba encontrarte despierta. Apenas he dormido, confesó Lucero. Dime cómo está don Roberto. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Está en paz, respondió finalmente Teresa. Regresó al hospital lleno de vida, hablando de lo maravillosa que había sido la noche. Se durmió con una sonrisa, y esta madrugada simplemente dejó de respirar. Como si habiendo vivido el momento perfecto ya no necesitara más. Lucero cerró los ojos. Sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No eran de tristeza absoluta, sino de una mezcla indescriptible de dolor y gratitud. Roberto había partido, sí, pero había partido en plenitud. Y su legado ahora viviría para siempre, en cada acorde de la Fundación Margarita. No eran lágrimas de sorpresa. En lo más profundo de su ser, Lucero ya había anticipado esta noticia. Eran lágrimas de gratitud, de aceptación, de esas que pesan en el alma pero también la limpian. ¿Sufrió?, preguntó con voz baja, temiendo la respuesta. En absoluto, aseguró Teresa con ternura. Fue como quedarse dormido después de un día perfecto. Sus últimas palabras fueron sobre ti, sobre la música. Dijo que ahora podía reunirse con Margarita, sabiendo que su historia continuaría. El silencio que siguió a la llamada fue casi sagrado. Lucero permaneció quieta, observando cómo los primeros rayos del sol teñían la ciudad de tonos dorados y rosados. Roberto se había ido, sí, pero su legado apenas estaba comenzando. Tomó el teléfono y abrió la galería de fotos.
Allí estaba la imagen tomada en el hospital, ambos sonriendo, dos almas que hasta hacía poco eran extraños y que ahora parecían haber compartido una vida entera en apenas unas horas. Pasó a la siguiente fotografía, aquella que Roberto le había entregado gastada por los años, donde él y Margarita sostenían un cartel que decía: «Lucero, tu música nos dio vida». Sintió un estremecimiento en el pecho. No podía permitir que esa frase quedara como una anécdota privada. Debía convertirse en un manifiesto, en un motor. Con determinación renovada, se levantó. Había llamadas que hacer, acuerdos que cerrar, voluntades que unir. La Fundación Margarita no sería solo un nombre, sería una realidad tangible. Un puente luminoso entre los artistas y aquellos que necesitaban el consuelo que solo la música podía dar. Un recordatorio constante de que incluso en medio de la enfermedad, la soledad o el dolor, una canción puede ser la chispa que devuelva sentido a la existencia. Mientras la Ciudad de México despertaba al bullicio cotidiano, Lucero sentía que ella también despertaba a una nueva etapa de su vida. Ya no se trataba solo de giras, premios o escenarios abarrotados. Se trataba de llevar su arte al lugar donde más falta hacía, a los pasillos grises de un hospital, a la habitación silenciosa de un anciano, a los oídos cansados de alguien que creía no tener fuerzas para un día más. En algún lugar más allá de lo visible, estaba segura de que Roberto y Margarita volvían a bailar, unidos, eternos, al ritmo de una melodía que trascendía tiempo y espacio. Una melodía que seguiría resonando en cada hospital visitado por la Fundación, en cada corazón solitario, al que llegara una canción en cada alma que encontrara en la música una razón para resistir. Y ahora, mientras lees estas líneas, hay una pregunta que late en el aire, tan personal como universal. ¿Cuál es la canción que te ha salvado en tus momentos más oscuros? Porque todos tenemos nuestra propia versión de Cuéntame. Ese refugio sonoro que nos sostiene, que nos recuerda que no estamos solos, que la vida con toda su fragilidad y belleza merece ser vivida plenamente hasta el último aliento.